Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Vamos a comenzar con el módulo 29 del paper 11, que es sobre la literatura española del siglo XX, que se titula El contexto histórico y social de la generación del 98. El objetivo de este módulo es hacer un repaso sobre la historia que rodea al movimiento literario de la generación del 98, comenzando con la época de la Restauración en España y centrándonos en la crisis de fin de siglo, completando el ciclo con la dictadura de Primo de Rivera. Vamos a comenzar hablando de la Restauración, que data de 1876 a 1923. En 1876, Cánovas del Castillo, inspirado por el modelo político inglés, donde existía una monarquía parlamentaria, es decir, un rey o una reina y unas cortes dispuestas por el Senado y el Congreso. Cánovas del Castillo quiso instaurar ese mismo sistema en España, proponiendo al hijo de Isabel II, Alfonso XII, como rey de España, apostando por la idea de una restauración borbónica. Es decir, restauración significa volver a reparar lo anterior, ¿no? Restaurar, limpiar y crear algo que estaba sucio o roto y empezarlo de nuevo. Así pues, tras la aprobación de una nueva constitución en 1876, se creó un modelo parecido al británico, en el que había un rey, en este caso Alfonso XII, y unas cortes que fueron las encargadas de elaborar la nueva Constitución. Estas cortes fueron elegidas mediante un sufragio universal masculino. Esto quiere decir que solo la población masculina, sin restricciones de edad o de patrimonio, podía votar para elegir las cortes, si eran mayores de edad, por supuesto. El sufragio masculino se mantuvo durante toda la Restauración, aunque en ocasiones fue restringido. Las cortes, al igual que el sistema anglosajón, se dividían en dos. Por una parte, el Congreso de los Diputados, elegidos por votación, y por otra parte, el Senado, que podían ser senadores por derecho propio de nacimiento, los nobles o los altos cargos de la Iglesia, o el ejército. Las Cortes Constituyentes redactaron, pues, una constitución moderada, que recordaba en cierta medida a la de 1845. Vamos a leer algunos de los artículos principales. Dice así: Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España. A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed que en unión y de acuerdo con las Cortes del Reino actualmente reunidas, hemos venido a decretar y sancionar la siguiente Constitución de la monarquía española. Artículo 11. La religión católica, apostólica y romana es la del Estado. La nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. Artículo 13. Todo español tiene derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya sean de palabra, ya por escrito, sin sujeción a censura previa, de reunirse pacíficamente,
de asociarse para los fines de la vida humana, de dirigir peticiones individual o colectivamente al rey, a las cortes y a las autoridades. El derecho de petición no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada. Artículo 30. Los diputados serán elegidos cada 5 años. Bueno, esto es un ejemplo, un fragmento de la Constitución que apareció publicada en la Gaceta de Madrid el 2 de julio de 1876. Las elecciones, pues, eran convocadas en base a una ley electoral que era aprobada por las Cortes y que redactaban los partidos que querían presentarse a las elecciones. El sistema era bipartidista, es decir, solo había dos partidos. Por un lado estaban los conservadores. Este grupo estaba dirigido por Cánovas del Castillo y ellos preferían el voto censitario, es decir, que solo una parte de la población masculina tuviera derecho a voto, solo los que pagasen una cuota al Tesoro del Estado o al subsidio industrial. Por otra parte estaban los liberales, liderados por Sagasta. Ellos preferían el sufragio universal masculino, es decir, toda la población masculina mayor de edad podría votar. Esto obligará a los políticos a manipular las elecciones por medio del caciquismo y el pucherazo, como veremos a continuación. La época de la Restauración estuvo marcada por el turno de partidos. Cada ciertos años, los partidos pactaban con el rey y con las Cortes y se discutía qué partido iba a dirigir el gobierno, los conservadores o los liberales. Después de todo, las votaciones estaban amañadas y manipuladas para que los resultados fueran los que se habían previsto desde el poder. Unas veces gobernaban los liberales y otras los conservadores, manteniendo un turno de partidos. Para la manipulación de las elecciones, ya hemos dicho que utilizaban dos mecanismos básicos, el pucherazo y el caciquismo. El pucherazo era la manipulación de los votos, un fraude electoral consistente en cambiar las papeletas con los resultados, sustituyéndolos por otros, o añadiendo nuevas papeletas con los votos de los resultados deseados, o incluso hacer votar a personas ya fallecidas y contar su voto como uno más. El caciquismo es otra forma de manipulación, consistente en la extorsión y la presión que ejercía un cacique, una persona con poder en un entorno rural, sobre sus trabajadores. Estos caciques poderosos obligaban a sus trabajadores a votar al partido que ellos querían. Estos, a su vez, eran sobornados por los diferentes partidos. En las ciudades, los hombres votaban libremente, pero el voto de las ciudades era tan solo de un 30%, en comparación con el 70% perteneciente a las zonas rurales, en las que el pucherazo y el caciquismo imperaban. Entre todos estos problemas surgen los regionalismos y nacionalismos vasco y catalán. Las dos regiones tuvieron un desarrollo industrial muy superior al del resto de España, generando una clase burguesa muy influyente. Además, algunos intelectuales y escritores también hacen gala de cierto nacionalismo, como por ejemplo Sabino Arana en el País Vasco o Valentí Almiral y Prat de la Riba en Cataluña. Vamos a hablar brevemente de ambos nacionalismos a continuación. El origen del nacionalismo vasco. A causa de su apoyo al carlismo en los años anteriores, Navarra y las Vascongadas perdieron algunos de sus fueros, sus leyes especiales, y fueron obligados a cumplir el servicio militar y pagar algunos impuestos, lo cual no sentó muy bien a esta recién creada burguesía y clase media alta creada por su gran desarrollo industrial.
Origen del nacionalismo catalán. En la época de la Restauración fue en Cataluña donde más se notaron las luchas de carácter anarquista. Almiral desarrolló un ideario de ideas catalanas que tuvieron un gran impulso durante la crisis de los años 90. Un ejemplo de cómo se desarrollaron estas luchas en Cataluña lo tenemos en la Semana Trágica de 1909, suceso que veremos desarrollado más adelante. Vamos a pasar ahora a hablar de la crisis del fin de siglo y del colonialismo. La crisis del 98, como se conoce comúnmente, estuvo marcada especialmente por la pérdida de las colonias españolas en ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Estas pérdidas fueron sentidas por los intelectuales como un símbolo del fracaso de la nación española y como un reflejo del atraso tecnológico, industrial y cultural del país. La pérdida de Cuba fue precedida por varias guerras, en las que la burguesía criolla solicitaba reformas y más autonomía, promesas que no fueron cumplidas por la madre patria. La paz que se impuso en las colonias fue transitoria, como un parche en una herida mal curada. En 1896, tras haber dado a conocer Estados Unidos sus deseos expansionalistas, aunque desde los años 60 ya intervenía en la economía cubana, Cleveland, el presidente estadounidense, negoció con Cánovas la venta de la isla. Pero tras el repentino asesinato del presidente español, la lucha por el territorio cubano pasó a McKinley, siguiente presidente estadounidense, y a Sagasta, quien sufrió numerosos acosos y una oferta de compra de $300 millones. Tras numerosas negociaciones, McKinley, decidido a obtener los territorios, envió un crucero llamado Maine a La Habana, que explotó misteriosamente, mientras que la prensa estadounidense culpaba al Estado español de un atentado, dándoles 3 días para abandonar la isla. España y Estados Unidos se enfrentaron en un ataque naval, del que este último salió victorioso en una aplastante derrota para el pueblo español, que había enfrentado con barcos de madera a la poderosa flota blindada estadounidense. Así pues, con $20 millones como indemnización, España cedió a Estados Unidos sus 3 colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, cargando grandes pérdidas tanto económicas como sentimentales. Los intelectuales modernistas de la generación del 98 y los regeneracionistas estaban de acuerdo en que había que buscar soluciones reales al problema de España, como por ejemplo Unamuno, que diferencia la intrahistoria, es decir, la idiosincrasia, el espíritu del pueblo, y la historia, los sucesos históricos de un país, o Azorín y Baroja, que hablan de las vidas ignoradas de personas normales. Vamos a leer un fragmento de un artículo de Unamuno en el que habla del problema de la agricultura. Dice así: hay 3 principales clases o castas. Primero, los dueños, a menudo absentistas, que solo aparecen en sus propiedades para cobrar la renta y el voto. 2. Administradores residentes en capitales y cabezas de distrito. 3. Por debajo, la legión de gañanes, operadores, jornaleros, etc. A diario se oye que hay que colonizar a España, sin meternos en nuevas aventuras coloniales. A diario se clama contra la emigración, se habla de política hidráulica, se piden pantanos, canales, granjas modelos, bancos agrícolas, y rara vez se llega a la verdadera causa del mal, que estriba en la distribución de la propiedad y que en España está por cumplirse la revolución económica, no la financiera. La de propiedad rural, no la de los impuestos y rentas públicas.
Más que de cartillas agrícolas, necesita el pueblo de nuestros campos de sacudir el yugo de las rentas a señoritos que no distinguen el trigo de la cebada. Estas son las ideas de Unamuno sobre la agricultura, que defiende el reparto de las tierras. A continuación vamos a leer un fragmento que muestra la opinión del intelectual Blasco Ibáñez sobre el envío de tropas a ultramar. Nosotros sabíamos que era grande la deserción, no ignorábamos que en Perpiñán ascienden a más de 2000 los jóvenes que han emigrado por rehuir el servicio de las armas en las presentes circunstancias. Mientras, los belicosos propagandistas, tranquilos en sus casas, piden que todos los pobres obreros vayan a morir a Cuba. Estos 2 o 3 mil jóvenes que vagan por Francia como desertores, y a los que sin duda envidian muchos aquí en la península, bien claro dicen por qué han huido negándose a ser soldados. No por miedo, sino por espíritu de igualdad, porque quieren estricta justicia para todos, porque si los ricos marcharan también, ellos no tendrían inconveniente en marchar a Cuba. Los 15 o 20 millones de pesetas que pueden producir a la nación las redenciones a metálico, esos no las salvan ni sirven más que para llenar las necesidades. Estos serán los últimos, se dijo desde que salieron las primeras expediciones para Cuba. Y el tiempo ha ido pasando y las expediciones repitiéndose, sin que por eso veamos más próxima la finalización de la guerra. No serán los últimos. Tras ellos irán todos los que entren en la próxima quinta y no tengan 6.000 reales para librarse. Así pues, como podemos ver, la opinión de los ilustrados e intelectuales, que reflejaban en muchas ocasiones el pensamiento del pueblo, era que la pérdida de vidas en una guerra llevada a cabo en ultramar, por unas tierras que solo enriquecían a unos pocos y librada por los hijos de los trabajadores, solo provocaba dolor y que era innecesaria. No obstante, tras el desastre colonial sufrido en el 98, el gobierno español sintió la necesidad de compensar esta pérdida comenzando a ganar territorios en Marruecos, para recuperar el prestigio del ejército. Así es como comenzaron los reclutamientos forzosos para ir a luchar a Marruecos y cómo dará comienzo la Semana Trágica de 1909, hecho que más tarde utilizaría Valle Inclán en Luces de Bohemia para hacer una crítica al Estado español y a la barbarie. Después de la crisis de fin de siglo, en la primera década del siglo XX, el sistema canovista de la Restauración ya estaba en claro deterioro, y los escritores ya criticaban abiertamente este sistema, que según ellos dificultaba e impedía el progreso de España hacia una modernización. Pero a pesar de los intentos de Maura, el nuevo líder liberal en 1907 por reformar el sistema, no se percibieron grandes cambios de importancia, y el ejército seguía haciendo demostraciones de fuerza y poder, que querían mantener paralelamente al gobierno. El rey apoyaba al ejército en este desempeño. Tal era el empeño del ejército y el rey por demostrar su valía en tierras africanas, que este último concedió al ejército la Ley de Jurisdicciones de 1906, que les permitía juzgar los delitos contra la patria. Una de estas leyes fue la vulgarmente conocida como Ley de Fugas, por la cual, si algún hombre intentaba huir del servicio militar, podía ser fusilado. En julio de 1909, Maura permitió a los militares embarcar gente en Barcelona para defender Melilla. Los catalanes se negaron y comenzó la Semana Trágica. El pueblo se sublevó y comenzó a quemar iglesias, símbolo del poder eclesiástico, y a hacer barricadas. Hubo numerosas muertes sin que finalmente se lograra un objetivo político. A continuación vamos a leer un fragmento del ensayista José Pijuán, estudioso académico a Juan Maragall, uno de los principales impulsores del nacionalismo catalán. 31 de julio de 1909.
Estimado don Juan, se lo explicaré un poco. El lunes comenzó una huelga general a consecuencia del descontento por lo de Melilla y fue aceptada por todo el mundo. Todo el mundo cerró y dejó de trabajar a gusto. Al no saber qué hacer el martes para alborotar, al menos en nuestro barrio, comenzó la diversión de quemar iglesias, y aquella tarde toda Barcelona estaba en las azoteas mirando los fuegos. Una cosa verdaderamente nueva y curiosa. Se veía el gran fuego de los escolapios que tapaba medio horizonte. Era un día de fiesta. Arriba en los terrados. Era un día de fiesta. Arriba, en los terrados, la gente bailaba y se pasó el tiempo sin disparar un tiro. Todos se fueron a casa y allí se han estado muy tranquilos. El miércoles se empezaron barricadas, al no saber qué hacer, y se abrió también el fuego de los civiles. En el Portal Nou hubo una verdadera batalla. Fueron llegando tropas y, conseguidos los barrios del centro, se dirigieron a las afueras. En el Paralelo y el Poble Nou cañonearon a las multitudes que recibían la metralla sin un grito. Si el martes los lerrouxistas en el ayuntamiento proclaman la República y se ponen al frente, las tropas, seducidas por el pueblo, hubieran seguido y ahora todavía tendríamos el alboroto. Yo lo habría preferido a esta revuelta sangrienta sin una palabra ni una idea. En Luces de Bohemia, Valle Inclán critica nuevamente este suceso cuando Max Estrella abraza en el calabozo a un anarquista catalán acusado por haberse saltado la ley de fugas, es decir, por haber intentado huir del servicio militar forzado. Vamos a terminar este módulo hablando brevemente de la dictadura de Primo de Rivera, que va desde 1923 hasta 1930. El 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera, capitán del ejército de Cataluña, encabezó el golpe de Estado, que fue bien visto por el rey Alfonso XIII, que se sentía aprisionado con el sistema canovista, ya que no le dejaba mucha libertad de actuación. Así pues, Primo de Rivera expresó en un manifiesto al país y al ejército sus intenciones de acabar con ese sistema de profesionales de la política y de realizar las reformas que necesitaba el país, económicas, sociales y políticas. A pesar de ser una dictadura, el general permitió la existencia del Partido Socialista Obrero Español y de la UGT, ya que no se habían mostrado abiertamente en contra del régimen, y permitió la publicación del periódico El Socialista. En los últimos años de la dictadura se irían alzando las voces en contra del régimen, y en especial se escucharían las voces de los ilustrados, y también se incluirían a estas organizaciones que hemos nombrado. Se dice comúnmente que la dictadura de Primo de Rivera estuvo llena de luces y de sombras. Él quería llevar a cabo algunas reformas de importancia para el país, algunas de las cuales llevó a cabo, como la mejora de las carreteras y del ferrocarril. También realizó mejoras hidrográficas y creó monopolios de petróleo y de telefonía. Pero al fin y al cabo era una dictadura impuesta por la fuerza. Primo de Rivera se denominó a sí mismo como el cirujano de hierro, capaz de operar todos los males de España: los nacionalismos, el tema de Marruecos, el desorden religioso y la corrupción. Respecto al tema de Marruecos, al principio el dictador proclamó su intención de mantener una política de no intervención, tras el desastre de Anual, donde habían muerto más de 10.000 españoles. Pero finalmente decidió volver a intervenir y ayudar a Francia en el llamado desembarco de Alhucemas, donde se logró por fin la derrota de Abd el-Krim, consiguiendo territorios en Marruecos. Esta intervención no fue del grado de los intelectuales y fue muy criticada, especialmente por Ortega y Gasset.
Bueno, esto es todo respecto al módulo de la generación del 98 y su contexto histórico. Para conocer más información, por favor, acudir al módulo y a su lectura. Muchas gracias por escucharnos.